La palabra generación viene de generar, hay varias traducciones o del origen donde viene, pero habla acerca de engendrar, también habla de la sucesión de una familia paterna hacia sus hijos. Y así se van dando las generaciones. Las generaciones últimamente del siglo XIX para acá se han manejado más o menos como entre los 17, 18 años a los 25, 30 años. Y es muy fácil entender. Haz de cuenta que una persona nace, tiene pues su adolescencia y entra a la juventud. Algunas personas se casan muy jóvenes. De hecho, algunos ya hasta los 13, 14, 15 años en algunas comunidades indígenas se están casando por diferentes otras razones. Algunos hasta los 20, 30 años. Quiere decir que si un joven de 20 años, por ejemplo, se casa a los 20 años y tiene su hijo a los 21 años, entonces, aunque él tiene 20 años, ya engendró otra generación, ¿sí? Quiere decir que si tenemos 100 años de margen, podríamos pensar si cada generación tiene 20 años, quiere decir que en 100 años tendríamos 5 generaciones, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, aquí tenemos a la hermana que es mayor de 92, 93 años, cumplió la hermana, denle un aplauso, 93 años. Mi papá tiene 91 años, mi mamá 87, 88 años. Quiere decir que están en una generación que están viendo nacer otras generaciones, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos. En algunos casos las familias coexisten, como en el caso de nuestra hermana ya mayor de edad, coexisten con hasta 4 o 5 generaciones. En el caso de nosotros creo que son 4. Es probable que con mi mamá, la familia de mi mamá que es de Cosquihui, que son familias numerosas, exista la quinta generación, ¿sí? Creo que sí está la quinta generación del lado de mi mamá. En el lado de mi esposa, pues yo creo que es más que eso, hasta 6 generaciones, porque imagínate que mi esposa, su tío, tiene un tío medio hermano de su mamá, de mi suegra, que fácilmente tiene ahorita unos 32, 33 años, porque su abuelo fue muy longevo, vivió 104 años. Entonces, fíjate cuántas generaciones hay en 100 años. Y es por eso que a veces también entre una generación y a otra no se llevan muy bien, porque no nos entendemos, porque el nacimiento de una nueva generación tiene otra forma de ver, de percibir el mundo. En la música, en su forma de vestir, en sus acciones. Y hablamos, por ejemplo, de los longevos. Si tú estás entre los 80 a los 100 años, estamos hablando de una generación que le llamaron la generación silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque es una generación que no habla mucho, pero de mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, a veces con cierto tipo de penas por cuestión de hambre, de necesidad extrema. Imagínate, yo no sé cómo le hicieron mis padres, Dios les dio la capacidad y la fuerza para sostenernos a nosotros, siendo 10 de familia de mis padres. Quedamos 9, entonces ya con el tiempo, estos 9 hijos, mis hermanos, comiendo desayuno, comida y cena, y ahí estaban mis padres, mis abuelos, y siempre había alguien más ahí en casa que recibían. O sea, ¿cómo le das de comer a 12, 15 personas diario, desayuno, comida y cena? La generación silenciosa. Después viene la generación de lo que le llamaron los baby boomers, que es una generación más o menos de la edad de mi hermana mayor, y es una generación también que tenía mucho enfoque más que ahora en las generaciones nuevas. Ellos tenían un enfoque más de pues casarse, tener un buen trabajo, tener familia, ser parte de la sociedad y no andar haciendo muchas otras cosas, sino solamente familia, trabajo, esfuerzo, ¿verdad? Después viene la generación X, que ahí encajamos nosotros, que ya tenemos cierta bendición del trabajo de nuestros padres y que empezamos a descubrir la tecnología. Yo recuerdo, mis hijos no la creen, pero yo recuerdo y les platicamos de cómo para nosotros llegó el internet siendo jóvenes y era un descubrimiento increíble.
O sea, ya teníamos el teléfono, el telégrafo y todo eso, pero entrar a la era de la tecnología con el internet, no sé cuántos de aquí se acuerden, pero teníamos una maquinita así, una televisión chiquita, chiquita que nos regalaron los misioneros Ernesto y Tina Duke. Y nos conectamos al internet, pagamos el internet y era como que esperar un ruido así largo. Quién sabe qué tanto hacía el internet allí, y ya como que entendías cuando ya podías conectarte y mandar solamente letras, después ya fotografías, cosas así. Y pues ya después vino la generación de los millennials, que es en el caso, por ejemplo, de Efraín, mi hijo, ya entra en esa categoría donde ya hay más ampliamente el asunto del internet, de las redes, de la telefonía. Nosotros no teníamos teléfono, era por carta. Era por carta que me comunicaba con mi esposa y me decía el apóstol Pablo, porque yo le escribía cartas muy largas. Entonces me decía mi apóstol Pablo, y pues ella profetizó sobre mí para ser pastor. Pero cada generación tiene su momento, ¿no? Y esta generación de los millennials pues ya descubrieron lo que es la tecnología, esto, y después viene la generación de los pues en sí de los niños, de los jovencitos más bien, ¿verdad? Los millennials y la generación Z, ya de personas que para ellos, si no tienen internet y telefonía, se mueren. ¿No tienes muchachos así en casa? Mira, si tú quieres tratar muy bien a esa generación, cuando llegan a tu casa, si somos de la edad de nosotros, la generación X o la generación baby boomers, pues pueden llegar a tu casa y decirles: quiero un tecito, un cafecito, un vasito con agua, y ellos están contentos. Pero esta generación, la generación Z, ellos, la manera como les puedes recibir muy bien es decirles: mira, aquí está el código de internet y aquí está la conexión para que conectes tu celular. Y con eso son felices, se sienten en casa, ¿verdad? Y ya después está la generación alfa, que Dios nos ayude con esta generación. Declaramos que es una generación poderosa que va a influenciar el mundo, porque son aquellos niños que quieren todo. Es más, los niños alfa ya todavía no saben ni leer ni escribir, pero pueden usar tu teléfono y meterse a lo que ellos quieren. O sea, es increíble. No, todavía no saben leer, todavía no saben escribir, pero saben cómo usar tu iPhone, tu celular, ¿sí? Y es más, les puedes preguntar cosas y te las contestan, porque son bien listos. Y bueno, todas estas generaciones son parte de lo que la gente ha descubierto. Pero quiero decirte algo importante. Nosotros, que del siglo XIX para acá se habla de todo este tipo de generaciones que te acabo de mencionar, y que pues del siglo XIX para acá es algo nuevo, cada vez más cerca una generación de otra por la forma de vida, el internet y toda la globalización. De antemano Dios, quiero darte este punto, Dios de antemano sabía de las generaciones, y Él realmente es el inventor de las generaciones. Cuando formó a Adán y a Eva, en Génesis 1:28 les bendijo y dijo: multiplíquense, llenen la tierra. Y cuando hablaba de tener hijos, está hablando Dios de otra generación y otra generación y otra generación, de tal manera que desde Adán y Eva hasta el momento han pasado cientos de generaciones ya, y eso seguirá hasta que Cristo venga. Pero bueno, los primeros, por ejemplo, los primeros pobladores, si hablamos de generaciones, los primeros pobladores en la tierra, según Génesis, vivían hasta casi 100 años. ¿Te gustaría vivir casi 100 años? 1000 años, perdón. 1000 años. Mira, Matusalén es un personaje en Génesis que vivió 969 años. 969 años, el más longevo descrito en la Biblia. Y de ahí otros contemporáneos. Quiere decir que su forma de vida y sus generaciones eran diferentes a las del día de hoy. Ahora, cuando hablamos de generación, no solamente hablamos de edades, pero también podemos hablar de temporadas. Fíjate bien, Dios habló en asunto de edades. Dios dice que llamó a Abraham, el padre de la fe, y Abraham engendró hijos, y uno de sus hijos fue Isaac. Y cuando Isaac
se casó, tuvo hijos y dentro de esos hijos está Jacob. Entonces la Biblia se refiere mucho en el Antiguo Testamento diciendo esto: Dios de Abraham, ¿de qué? De Isaac y de Jacob. Maneja 3 generaciones ahí y habla de las edades y cómo un hijo, un padre tiene su hijo y el hijo tiene su hijo. Quiere decir que Jacob fue nieto de Abraham. Bueno, también se maneja por temporadas. Por ejemplo, si te acuerdas que Dios llamó a Moisés y le dijo: ve a Egipto a liberar a mi pueblo. Tú sabes la historia, Éxodo 3, ya va el hermano Moi va a liberar al pueblo de Egipto y hay 10 plagas donde con mano poderosa Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y les lleva por el desierto para llegar a la tierra de Canaán. Esta parte del desierto que duró 40 años por desobediencia y muchas cosas, se le llama una generación, porque fue la generación que salió de Egipto e entró al desierto para ir a Canaán. La Biblia dice que por su desobediencia esta generación murió. Quedó solamente Josué y Caleb y los que nacieron en el desierto. Entonces coexistieron los de la generación que salieron de Egipto en el desierto juntamente con los que nacieron en el desierto, y los que entraron a la tierra prometida, solamente los viejos, Josué y Caleb, y toda una nueva generación. Entonces ahí se habla por época, por temporada. Entonces cuando tú hables o sepas de generaciones, a veces es por temporadas, según la influencia que da en su entorno el mundo, y con la globalización pues mayormente. Bueno, Dios es un Dios de generaciones y Él es el creador, el inventor de la generación. Salmo 41 dice: callen en mi presencia costas lejanas, naciones renueven sus fuerzas, acérquense y hablen, reunámonos para juicio. Y hace unas preguntas, dice: ¿quién despertó al que viene del oriente y lo llamó en justicia a su servicio? Pone a las naciones en sus manos, ante él los reyes se rinden, con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa como paja, con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto?, pregunta el Señor. ¿Quién lo hizo posible? Y luego fíjate, ¿quién llamó a las generaciones desde el principio? Y él mismo responde: yo, el Señor, estoy con los primeros y estaré con los últimos. Me acordé de mi papá porque él está en una iglesia enfrente de la casa de mis padres, un terreno que ellos donaron, y ahí está la iglesia, y él dice al pastor actual, porque han pasado 3 pastores o 4, y él dice al pastor actual: yo soy primis aquí, yo soy el primo y el último, aquí me van a sacar muerto, porque él está comprometido con esa iglesia y él quiere estar ahí hasta que Dios le llame a su presencia. Pero Dios inventó a la familia y por consiguiente a los hijos y a las generaciones, y Él está más que interesado en bendecir las generaciones. Y Daniel expresa algo poderoso en Daniel 4, dice: cuán grandes son tus señales y cuán poderosos son tus maravillas. Su reino, el reino del Señor, es un reino eterno, y su dominio es de generación en generación, generación a generación. Una de las cosas que vemos pensando en que Dios es el inventor de las generaciones es que a veces se pierde el mensaje de una generación a otra. Si te acuerdas, antes no había escritura y Dios les dio mandamientos a su pueblo y les dijo: esto que les escribo, esto que les doy, lo tienen que transferir a sus hijos y a los hijos de sus hijos por estatuto perpetuo, o sea, por siempre, compartir de los milagros, de las maravillas, de lo que es Dios, ¿verdad? En el Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre, cada día te voy a bendecir. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Y luego versículo 4: generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Fíjate, generación a generación.
versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. El Señor es clemente, misericordioso. Versículo 9, bueno es Jehová para con todos. Versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Ahora, versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su mano. El reino del Señor es en todas las generaciones. Puedes leer todo este pasaje. Versículo 21 dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Es decir, ¿cómo preservas las generaciones en Dios? Y aquí este salmo nos ayuda mucho a que exaltemos, declaremos, anunciemos a las nuevas generaciones que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque si no hablamos de Cristo a la nueva generación para que tengan un encuentro con Él, si no proclamamos la memoria, recordar las proezas, los milagros, cómo Dios nos salvó. Yo te hago una pregunta, se las hice ayer al staff. ¿Tú le has compartido a tus hijos, te has sentado con ellos y les has dicho exactamente cómo Dios te alcanzó? Les has dicho: ¿sabes qué? Yo no era así, yo viví una vida en desobediencia, en pecado, pero un día alguien me compartió de Cristo. Y yo te hago una pregunta, ¿les has dicho a ellos cómo fuiste alcanzado para Cristo, cómo Dios te alcanzó? ¿Sí o no? Si no lo has hecho, busca un tiempo para decirles a ellos cómo Dios te alcanzó, porque Dios reina sobre cada generación. Dios cumplió el deseo de tu corazón, Dios te guardó en tu generación. Y lo que debemos de dar a conocer es que Dios no tiene nietos. Yo voy a tener un nieto pronto, quizás esta semana ya se está terminando de coser. Pero Dios no tiene nietos, ¿cómo la ves? En la Biblia tú vas a darte cuenta que Dios no tiene nietos. Nosotros tenemos el privilegio de tener nietos, pero Dios no tiene nietos. Él solamente tiene hijos. Quiere decir que la descendencia de mi esposa y la mía, que son nuestros hijos, es sentarnos con ellos y expresarles la grandeza de Dios, la salvación de Dios en nuestras vidas, y animarles a que ellos busquen a Dios para que Dios se encuentre con ellos y ellos con Dios, y tengan un encuentro verdadero para que dejen de ser nietos y sean hijos de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada generación, es la frase, debe tener su encuentro con Dios. Repitiendo el Salmo 145 en la versión de las Américas, dice: una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. ¿Sí? En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. O sea, tenemos que compartirle a nuestras generaciones de Jesús. Y ellos tienen que ser hijos de Dios y no nietos, porque no heredamos la salvación. Quiero decirte que no heredamos la salvación. Les compartimos a ellos de la salvación, y ellos de su propia voluntad y de su corazón tienen que desear entregarse a Cristo. ¿Sí? Bueno, no podemos darnos el lujo de decir: ya conocen, porque si no les expresamos con nuestra boca y vivimos un estilo de vida que honre el nombre de Dios frente a ellos, ellos se pueden perder. Y sería triste y lamentable que ellos no conocieran de Dios. Nos ha pasado, tenemos más de 30 años aquí en esta región y ya varios años como pastores, y en realidad, aunque pues la iglesia estaba aquí al lado antes, los que saben, antes estaba la iglesia aquí donde está Pichería hoy, el lugar de los niños, pero hemos visto allí y aquí entrar por esas puertas a cientos y cientos de personas para escuchar el mensaje de salvación. Que si todos ellos estuvieran aquí, no habría suficientes reuniones el domingo para contener a tanta gente. Simplemente una vez estaba recordando, hace poco en el Día del Padre, recordamos a Maite, una chica
misionera que tuvimos aquí con nosotros y que falleció rumbo a Huiramba en un viaje evangelístico. Y ese día, al siguiente día que falleció y estaba en el velorio, estaba a reventar aquí con más de 1,000 personas, literalmente. Es más, todos los cristianos de la iglesia estaban aquí al frente y una cantidad de jóvenes, porque era conocida esta chica, estaba aquí. Solamente en un solo evento, 1,000 personas. Ahora imagínate 30 años de servicio, viendo entrar a la iglesia, por ejemplo, un matrimonio que trae apenas a sus hijos pequeñitos, pero que por razones diversas, por poner la mirada en el hombre, por no haber sido quizás buen ejemplo para ellos, o por lo que tú quieras, se alejaron del Señor y se fueron con sus hijos pequeños al mundo, y ahora lamentan que sus hijos, que ya están jóvenes, no quieran de Dios, porque se alejaron de Dios y no preservaron la siguiente generación. Yo quiero profetizar sobre ti y decirte: tú vas a guardar a tu generación para Cristo Jesús y las generaciones. Puedes darle un aplauso a Dios, porque tú y yo podemos, en el nombre de Jesús, compartirle a los demás de Cristo. Lo lamentable es que en la Biblia encontramos un pasaje como este. Mira, Éxodo 1:6-8 dice: murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. José, el soñador, conocido en la Biblia, hijo de Jacob, de los más pequeños, solamente quedaba, creo, Benjamín, fue llevado esclavo de Canaán a Egipto, y ahí, por obedecer a Dios y no meterse en una manera inmoral, fue a parar a la cárcel injustamente. En la cárcel Dios le guardó